Hola, estamos a domingo 16 de marzo de 2025, las 12:07 del mediodía en Madrid. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un video o varios, creo que van a ser varios, sobre la religión y el espacio público. Basándonos sobre todo en los trabajos de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas considera que el espacio público de las sociedades post-seculares es un lugar de encuentro entre diferentes cosmovisiones, donde creyentes y no creyentes pueden aprender unos de otros. A mí, en lugar de cosmovisión, hay una palabra en alemán que significa eso y que es casi que... Es una palabra tan amplia y tan adecuada y tan usada por los filósofos. Recuerden que gran parte de la filosofía habla alemán, porque ha sido escrita en alemán. Bueno, entonces hay una palabra que es la Weltanschauung, la visión del mundo, ¿no? Y en estos videos, cerca de Habermas, la religión y el espacio público, se utiliza la palabra cosmovisión o Weltanschauung como la forma de ver el mundo desde diferentes religiones, más que desde diferentes culturas, desde diferentes religiones. Pero bueno, lo iremos comentando a lo largo del video. Desde el cambio de época, 1989, 90, 91, es decir, cuando implosiona la Unión Soviética y todos sus países satélites, ¿no? Bueno, el texto que vamos a comentar hay que hacer la salvedad de que es un texto que tiene algunos años. Es un texto más o menos de la época del gobierno del segundo o del primer gobierno de George Bush, hijo. Un texto más o menos de la época de la guerra de Irak, la segunda. Bueno, entonces desde el cambio de época, entre el 89, 90, 91, las tradiciones de creencias religiosas y las comunidades de creencias religiosas han adquirido una significación política nueva y en cierto modo inesperada. Debo hacer la salvedad que este texto es muy denso y casi que va a ser una lectura comentada. Aunque me salto muchas cosas, casi que va a ser una lectura comentada porque resumirlo le restaría demasiado. Bueno, entonces, creencias religiosas con una significación política nueva. Estamos pensando, ante todo, en las variantes del fundamentalismo religioso que se presentan no solo en el Oriente Próximo, sino también en los países del África, el suroeste asiático y en el subcontinente indio. Estas variantes se combinan en ocasiones con conflictos nacionales y étnicos, a pesar de que esto fue escrito hace ya algún tiempo, esto todavía lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, religiones combinadas con conflictos nacionales y étnicos que constituyen al día de hoy un campo abonado para las unidades descentralizadas de un terrorismo que opera globalmente y que se dirige contra las supuestas humillaciones infligidas por una civilización occidental que es percibida como superior.
Ciertamente este fenómeno que estamos viviendo todavía, no se sabe hasta cuándo, de un terrorismo que opera globalmente, pero que está descentralizado, sumando, y que hay muchas unidades que no responden a ningún mando central, es algo muy difícil de prevenir. Estos ataques terroristas es algo muy difícil de controlar. Pero también hay otros fenómenos. Bueno, así surgió en Irán, a raíz de la protesta contra un régimen corrupto impuesto y apoyado por Occidente, una auténtica teocracia que sirve de modelo a otros movimientos. En muchos países musulmanes, pero ojo, también en Israel, el derecho familiar religioso ya sustituye hoy en día al derecho civil estatal o representa una opción alternativa a este. Es decir, después de haber llegado a un mundo, sobre todo en Occidente, donde el derecho estaba desligado totalmente de la religión, vuelve a aparecer un derecho ligado, vuelve a aparecer en muchos lugares, sobre todo en el cercano oriente y en esos lugares, un derecho ligado a religiones. Bueno, el texto trata sobre la religión en la esfera pública, no sé si lo dije, ¿no? Bueno, en países como Afganistán e Irak, el texto es viejo, se mantiene un ordenamiento constitucional liberal en líneas generales. Obviamente en Afganistán no. Este texto fue escrito antes de la retoma de Afganistán por los talibanes, ¿no? Bueno, se mantenía en Afganistán, en Irak todavía hay un ordenamiento constitucional liberal en líneas generales, con la reserva de que sea compatible con la Sharia o la ley islámica. La competencia entre religiones también penetra en la arena internacional, no solo en estos países que han sido mencionados. Hay esperanzas, o las hubo, que se asociaban con que asociaban la agenda política de las modernidades múltiples, es decir, modernidades múltiples que iban a convivir, digamos, pacíficamente, pues hay esperanzas que asocian esta agenda política de las modernidades públicas, de las modernidades múltiples, con la autoconciencia cultural de religiones mundiales, ¿no?, que hasta el día de hoy impregnan la fisonomía de las grandes civilizaciones. Por la parte occidental se ha transformado la percepción de las relaciones y conflictos internacionales. A la luz de los temores, y esto después del 89-91, estamos hablando después del desplome de la Unión Soviética, en un nuevo orden mundial que no sabemos cuál es, que tiene más o menos 35 años tratando de reconstituirse, ¿no? Porque desde la caída de la Unión Soviética, pues no se ha definido formalmente, digamos, un nuevo orden mundial. Todavía se está formulando, ¿no? Bueno, entonces, por la parte occidental se ha transformado la percepción de las relaciones y conflictos internacionales ante los temores, ante un choque de civilizaciones. Un choque de civilizaciones que predijo Huntington, que muchos dijeron que eso no iba a suceder, sino más bien que iba a haber una cooperación entre civilizaciones, como decía Zapatero durante sus 2 gobiernos, pero no ha sido así, no ha sido así. Se ha cumplido sobre todo la predicción de Huntington del choque de civilizaciones.
Entonces, un choque de civilizaciones. Y el llamado eje del mal, que hace tiempo que no se le llama así, es tan solo un ejemplo de ese choque de civilizaciones, ¿no? El eje del mal, aunque ya en las noticias no se le llama así, es un eje, digamos, formado por Irán, Corea del Norte, y algunos le agregan países como Venezuela y alguno que otro más, ¿no? Bueno, los intelectuales occidentales se habían mostrado autocríticos, pero comienzan a reaccionar de manera ofensiva en respuesta a la imagen del occidentalismo que los otros hacen de Occidente. Bueno, yo realmente leo esto y yo no veo a ningún intelectual occidental defendiendo Occidente. Aquí dicen que sí, puede ser que eso suceda en los Estados Unidos. Lamentablemente aquí no. Lamentablemente Europa y España especialmente lo que hace es autoflagelarse, ¿no? Bueno. El fundamentalismo es una consecuencia de a la larga, de una violenta colonización y de una descolonización frustrada. Una modernización capitalista que irrumpe desde fuera provoca inseguridades sociales y rechazos culturales. Los movimientos religiosos procesan los cambios radicales de la estructura social y las asimultaneidades culturales que son percibidas como un desarraigo bajo las condiciones de una modernización precipitada o malograda. Es sorprendente la revitalización política de la religión en el interior de los Estados Unidos. Es decir, en el interior de la sociedad occidental, donde la dinámica de la modernización se ha desarrollado con mayor éxito. Esto es cuestionable, ¿no? Pero bueno. Es cierto que en Europa ya conocemos, desde los días de la Revolución Francesa, la potencia de un tradicionalismo religioso que se entiende a sí mismo como contrarrevolucionario. Ahora, esta evocación de la religión como poder de la tradición se revela desde la duda corrosiva sobre la quebrantada vitalidad que ya solo es tradicional. Es decir, al mismo tiempo que hay una percepción de la religión como un poder tradicional que está allí presente, ¿no? Hay también una visión de la religión como algo que solo es una tradición. O sea, hay personas que la ven solo como una tradición que sobrevive, ¿no? Bueno, el despunte político de una conciencia religiosa que no disminuye en su fortaleza en Estados Unidos no parece haber sido afectado por la duda sobre si dicho poder ha sido ya desconcertado por la reflexión. Ciertamente Estados Unidos, para ser occidental y ser supuestamente el país más moderno del mundo, moderno en términos actuales, no en términos de los siglos XVI, XVII y XVIII, es notable, ¿no? Cómo la religión, sobre todo la religión protestante, ¿no? Mantiene, bueno, el cristianismo protestante mantiene esa fortaleza dentro de los Estados Unidos, ¿no? Incluso God bless United States and God bless you, esas son expresiones que seguimos escuchando de la boca de políticos y de la boca de muchísima gente en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo personalmente, que viví 1 año y medio en Estados Unidos, pienso que la religión protestante, de la forma como la practican en Estados Unidos, no es un problema
no ha sido nunca un problema para procesar la modernización. Más bien todo lo contrario, según mi modesto punto de vista. Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todos los países europeos, a excepción de Irlanda y de Polonia, esta excepción es debido a la religión, al catolicismo, que es extremo en Irlanda y en Polonia, ¿no? Bueno, en Polonia porque en la Segunda Guerra Mundial mataron a todos los judíos polacos, por decirlo así, ¿no? Porque Polonia era un país más bien judío, pero la Segunda Guerra Mundial dejó solamente al catolicismo, ¿no? O sobrevivió solamente al catolicismo, ¿no? Aunque hubo muchas matanzas de católicos también, ¿no? Bueno, estos dos países tienen un catolicismo muy rancio, muy de a toque, ¿no? Que trae problemas y convulsiones políticas. Entonces, los países europeos, a excepción de Irlanda y Polonia, repito, han sido alcanzados por una oleada de secularización que va acompañando a la modernización social. En contraste con esa evidencia estadística, todos los datos de las encuestas en Estados Unidos documentan que la proporción comparativamente más alta de ciudadanos creyentes y activos religiosamente, no solo creen, sino que van a los templos, digamos, se ha mantenido constante durante las 6 últimas décadas. Es decir, constante desde hace 60 años, y esto ha sido escrito hace unos 30 años, pienso yo, y bueno, eso podríamos decir que casi desde hace un siglo no ha habido un proceso de secularización en Estados Unidos, ¿no? La modernidad ha podido ser implementada sin problemas, acompañada del protestantismo, ¿no? Entonces, repito, en Estados Unidos, repito, los datos de las encuestas en Estados Unidos muestran que la proporción de ciudadanos creyentes y activos se ha mantenido constante, ¿no? Tomando en cuenta la fecha de publicación de este escrito, más los años que han pasado, podemos decir que 90 años, ¿no? Con una religión y una práctica religiosa que se ha mantenido constante, pero que no ha sido un obstáculo para la modernización. Pero en todo caso, yo pienso que Estados Unidos es un caso único, ¿no? en estas cosas, ¿no? Ahora, los derechos religiosos de hoy en Estados Unidos no suponen un movimiento tradicionalista. ¿Eso qué quiere decir? Que no son solamente una mera tradición. Hay creencia y hay actividad en los templos, ¿no? Ahora, los movimientos de renovación religiosa en el corazón de la sociedad civil de la potencia dirigente occidental fortalecen en el nivel cultural la escisión política de Occidente, provocada por la guerra de Irak. Y nos remite esto al libro de Habermas, Jürgen Habermas, Der gespaltene Western, traducido al castellano por Editorial Trota como El Oriente escindido. El libro que yo adquirí hace poco en formato Kindle, en formato de ebook para el Kindle de Amazon, ¿no? Y que me ha dejado un tanto decepcionada, pero recomendaría su lectura, aunque me ha dejado decepcionada. Lo que me decepciona es la forma de escribir de Habermas, que me agota, su redacción, pero no sé si tiene que ver con él o con la traducción, ¿no? Pero creo que tiene que ver con él. O sea que los traductores, en este caso, la gata está corriendo por todo el piso, no sé qué le pasó de repente. Los traductores en este caso sufren traduciendo a Habermas, ¿no? Que está vivo además. Bueno,
repito lo que acabo de decir, los movimientos de renovación religiosa en el corazón de la sociedad civil de los Estados Unidos fortalecen en el nivel cultural la escisión política de Occidente provocada por la guerra de Irak. Con la abolición de la pena de muerte, regulaciones liberales del aborto, igualdad de derechos a las orientaciones sexuales distintas, equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales, con el rechazo de la tortura y etcétera, con el privilegio de los derechos individuales frente a los bienes colectivos y tal vez frente a la seguridad nacional, los estados de Europa, bueno, estamos viendo ahora, ¿no?, que el privilegio de los derechos individuales frente a la seguridad nacional se pueden ver justo en este momento, ¿no? El descuido de la seguridad nacional. Los estados de Europa parecen avanzar por sí solos por la vía que ellos habían seguido en común con Estados Unidos desde las dos revoluciones constitucionales de finales del siglo XVIII. Ahora, la significación de las religiones utilizadas con pretensiones políticas ha ido en aumento por todo el mundo, lamentablemente, desde la guerra de Irak. La escinsión de Occidente se percibe de tal modo que Europa parece aislarse del resto del mundo. Considerado en términos de la historia del mundo, el racionalismo occidental de Max Weber parece ser ahora el auténtico camino particular. En alemán, camino particular, Sonderweg. Ahora, las corrientes de tradición de las religiones mundiales que han proseguido de una manera ininterrumpida e inquebrantable parecen allanar los umbrales entre las sociedades modernas y las tradicionales que se habían mantenido estables hasta entonces. La propia imagen occidental de la modernidad parece estar sometida a un efecto de desviación. De ser el modelo normal para el futuro del resto de todas las culturas, ha pasado a convertirse en un caso especial. Sí, si vemos el actual panorama en Europa y lo que rodea a Europa, sí que parece que sobre todo Europa, ¿no?, se ha convertido en un caso especial, ¿no?, y que tratamos desesperadamente de que siga así, por lo menos yo. Bueno, la escisión cultural de Occidente se extiende a través de la propia nación norteamericana también. Las orientaciones de valor en conflicto, como dicen los norteamericanos, God, gays and guns, Dios, armas y homosexuales, se han superpuesto de manera manifiesta a temas de interés más sólidos. Esto se ve actualmente y en Europa también, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, ¿no? Aquí vale la pena mencionar a Norris e Inglehart, autores que defienden la hipótesis clásica de que la secularización se impone en la medida en que se propaga el sentimiento de seguridad existencial, junto con la extensión de mejores condiciones de vida económicas y sociales. Y este comentario me parece muy pertinente, ¿no? Además del supuesto demográfico de que están disminuyendo las tasas de fertilidad en las sociedades desarrolladas, esta hipótesis explica ante todo por qué la secularización hoy día solo ha alcanzado en líneas generales a los países de Occidente. Estados Unidos constituye una excepción, en primer lugar, porque un capitalismo cuyos efectos están menos amortiguados por el estado social de bienestar, menos amortiguados en Estados Unidos que en Europa, ¿no?, expone a la población por término medio a un grado más elevado de incertidumbre existencial. Y en segundo lugar, a causa de un índice comparativamente alto de inmigración desde países con sociedades tradicionales
que presentan tasas de fertilidad proporcionalmente altas. Esto es totalmente cierto. Vamos a ponerlo en términos más sencillos, ¿no? Si tienes asegurada la vida material, como aquí lo llaman la seguridad existencial, si tienes asegurada la vida material y digamos también la seguridad, entonces en sociedades así tiende a haber muchísima más secularización que en sociedades donde esa vida material y donde esa seguridad está constantemente en peligro, ¿no? Y es obvio que tanto en Europa, más en Europa que en Estados Unidos, hay una disminución muy grande no de la fertilidad, de las ganas de tener hijos y de tener hijos. O sea, ha habido una disminución en Europa catastrófica, diría yo, en el deseo de las personas de no tener hijos o de tener uno o dos nada más, ¿no? Y esto a mí me preocupa porque esto implica una sustitución de la población. Por ejemplo, en el campo, en España, y a mí me preocupa porque soy latinoamericana y española al mismo tiempo, ¿no? Hija de españoles nacida en Latinoamérica. Me preocupa que esos hijos que no quieren tener los españoles sean sustituidos por los hijos de los ecuatorianos, por nombrar uno de los colectivos más grandes que hay aquí de latinoamericanos. Y me preocupa porque Latinoamérica es terriblemente religiosa y católica, si por lo menos fuera protestante, y católica, lo cual atenta contra cuestiones que España, y nombro a España porque fue la última en entrar en la modernidad debido a la dictadura de Franco. Entonces, eso atenta contra la secularidad en España, ¿no? Porque todos estos latinoamericanos de clases bajas, además, aunque en Latinoamérica todo el mundo es creyente. Yo no, pero todo el mundo. Entonces, eso atenta contra la secularización y lo que menos necesita España es más religión y más creyentes, ¿no? Atenta también contra los movimientos de izquierda, porque los latinoamericanos que emigran sienten que están huyendo del comunismo en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, cuando obtienen el derecho al voto por residencia o por naturalización, votan por la derecha. Una derecha que en España no tiene, que es diferente al resto de las derechas europeas. Yo considero que la derecha española es tremendamente inconveniente, más el PP que Vox. Tremendamente inconveniente. Y además, y lo digo yo que tengo 20 años acá en esta última etapa en que he vivido en España, yo durante un tiempo, unos 4 o 5 años, compartí piso con colombianos, ecuatorianos, argentinos, todo tipo de latinoamericanos, ¿no? Donde la única persona que se dedicaba a algo que no fuera un trabajo no cualificado era yo, ¿no? Entonces, yo escuchaba callada, por supuesto, de las tremendas críticas, pero no críticas, el tremendo desprecio, odio y ganas hasta de matar de estas personas en contra, por ejemplo, de los gays y las lesbianas y en contra de lo que ellos llaman el comunismo. Y hay un montón de venezolanos, colombianos, ecuatorianos que viven en Cataluña y por eso Cataluña quiere regular su inmigración, que dicen que el problema de Cataluña es que gente como la exalcaldesa de Podemos, que gente como la exalcaldesa, ustedes saben quién es, entonces me dicen, bueno, esta mujer es atea, yo no sé si es atea o agnóstica, ellos la consideran atea, los latinoamericanos que viven en Cataluña.
la exalcaldesa, ahora se me va el nombre, ¿no? Esta mujer, esto es terrible lo que está ocurriendo aquí, no porque sean catalanes, dicen los ecuatorianos, los venezolanos de clase muy baja y de una cultura casi que inexistente, ¿no? Dicen, esto es un problema, no porque sean catalanes, sino porque son ateos. Ellos no saben lo que es el agnosticismo, ¿no? Dice, porque son ateos, comunistas y gays. Entonces, lo que menos necesita España es que llegue gente, y sigue llegando por oleadas demasiado grandes, procedentes todas de Latinoamérica, que siga llegando gente homófoba, que no respeta las demás religiones, porque el ateísmo, el agnosticismo, son posturas religiosas idénticas idénticas a lo que puede ser el catolicismo, el protestantismo, etc., incluso el islamismo. Todas estas cuestiones religiosas tienen que ser tomadas con absoluta igualdad y respeto, ¿no? Debe haber el mismo respeto hacia un musulmán que hacia un agnóstico, que hacia un ateo o que hacia un católico. Y estas masas que han venido y siguen viniendo no respetan, solo respetan el catolicismo. Hasta el protestantismo lo ven mal. Imagínense ustedes cómo ven a lo musulmán y el agnosticismo y el ateísmo, ¿no? Y el agnosticismo no saben lo que es. Yo pienso que hay que hacer exámenes a las personas antes de darle la nacionalidad española, ¿no? No es posible que alguien viva en Europa y no sepa lo que es el agnosticismo. Y si no logran aprender qué es, pues se pueden regresar. Y siempre he considerado un error que España no haya promovido la venida a España de rusos, de bielorrusos, de ucranianos, de chechenos, de polacos, incluso de rumanos y búlgaros, que hace nada les han dado el permiso, hace nada pertenecen a las zonas Schengen, ¿no? Y al principio, cuando no estaban en la Unión Europea, pues los rumanos y búlgaros eran bastante maltratados aquí, ¿no? Sin embargo, hay en España una postura favorable a los latinoamericanos y es una postura total y absolutamente anti-europea. Anti-europea. Y hay más, pero no se puede decir. Esta es una opinión personal. Obviamente, ¿no? Esto no está aquí. No estoy leyendo todo el trabajo este. Estoy leyendo las partes más importantes, ¿no? Sin embargo, voy a leer bastante porque aquí todo es importante, ¿no? Casi todo es no se pueden saltar cosas, ¿no? Y bueno, en alguna parte yo tengo que decir cuál es mi opinión sobre la inmigración en España. Bueno, hay debates académicos, siguiendo con el tema, sobre el papel político de la religión en el Estado y en la esfera pública. La disputa en Estados Unidos, se mueve a través de la primera enmienda, y leo la primera enmienda de la Constitución norteamericana. La leo. El Congreso no hará ley alguna en lo que concierne a un establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Esta es la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Estados Unidos fue el pionero político en el camino hacia una libertad religiosa que se basa en el respeto recíproco de la libertad religiosa de los demás. Y la religión incluye el ateísmo y el agnosticismo. Bueno, aquí remiten a una obra de R. Forst llamada en alemán Toleranz im Konflikt, la tolerancia en conflicto, Geschichte, es decir, historia, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs. Vamos a dejarlo tolerancia en conflicto.
en conflicto. Dativo. Sí. Yo haciendo un esfuerzo enorme por recordar los 13 años que estuve viviendo casi que en régimen de encierro en un colegio alemán. 13 años. Bueno, pero lo recuerdo con mucho cariño. El soberbio artículo 16 de la Declaración de Derechos de Virginia en Estados Unidos del año 1776 es el primer documento en el que se garantiza como un derecho fundamental la libertad de religión que los ciudadanos de una comunidad democrática se reconocen mutuamente por encima de los límites entre las diversas comunidades de creencias religiosas. A diferencia de lo que ocurrió en Francia, la introducción de la libertad de religión en Estados Unidos no significó la victoria del laicismo. El poder estatal tuvo más bien que garantizar a los colonos, que habían vuelto la espalda a la vieja Europa, la libertad positiva de continuar practicando sin trabas su respectiva religión. Por esta razón, en el debate sobre el papel político de la religión, todas las partes hasta el día de hoy han podido afirmar su lealtad a la Constitución. En las páginas siguientes se examinará la discusión que ha desencadenado la teoría política de John Rawls, importantísima tenerla en mente en el análisis de este tema o de este escrito, ¿no? Se examinará, la discusión que ha desencadenado la teoría política de Rawls y en particular su concepción del uso público de la razón, una expresión fundamental en este escrito, el uso público de la razón. ¿Qué significado tiene la separación entre Estado y la Iglesia, tal como viene exigida en las constituciones liberales, para el papel que les está permitido desempeñar a las tradiciones religiosas y a las comunidades religiosas en la sociedad civil y en la esfera público-política y por consiguiente en la formación política de la opinión y de la voluntad de los ciudadanos? Más pregunta, ¿en dónde se debería trazar esa frontera según la interpretación de los revisionistas? Porque los revisionistas quieren revisar, valga la redundancia, ¿dónde se ha puesto la diferencia? ¿Dónde se ha separado la cuestión de la religión de la cuestión del Estado? Del Estado laico. Más preguntas, ¿están alterando más o menos disimuladamente la agenda liberal desde sus cimientos? ¿Se mueven ya en el horizonte de un autoentendimiento diferente de la modernidad? Todas preguntas muy interesantes. Recordemos las premisas liberales del Estado constitucional y destaquemos las consecuencias que se derivan de la idea de John Rawls acerca del uso público de la razón para la ética de la ciudadanía. Se hablará un poco de las objeciones más importantes contra esta interpretación restrictiva del papel político de la religión. Es que tiene que ser restrictiva. La transformación de la conciencia religiosa que reacciona a los desafíos de la modernidad. En cambio, la conciencia secular de vivir en una sociedad post-secular se expresa en el plano filosófico en la forma de un pensamiento post-metafísico. El Estado liberal se las ve con el problema de que los ciudadanos creyentes y seculares solo pueden adquirir dichas actitudes mediante procesos de aprendizaje. Importante en este trabajo tener en cuenta los procesos de aprendizaje. Complementarios, siendo discutible si se trata realmente de procesos de aprendizaje y si, de todos modos, el Estado liberal no puede tener ningún influjo sobre ellos por los medios a su disposición del derecho y la política.
El modo como se entiende a sí mismo el Estado constitucional democrático se ha desarrollado en los marcos de una tradición filosófica que invoca la razón natural, y que por consiguiente se apoya únicamente en los argumentos públicos, que son accesibles por igual para todas las personas. El supuesto de una razón humana común es la base epistémica para la justificación de un poder secular del Estado que ya no depende de las legitimaciones religiosas. Y esto es importantísimo, porque es importantísimo recalcar que el supuesto de una razón humana común es la base de esto. Y esto hace posible, por su parte, la separación entre el Estado y la Iglesia en el plano institucional, separación que yo considero imprescindible. La superación de las guerras de religión y de las contiendas confesionales de la primera modernidad constituye la situación histórica de partida para la comprensión del trasfondo liberal. El Estado constitucional reacciona ante esta situación reacciona con dos cosas. Primero, con la neutralización del ejercicio de la dominación con respecto a las imágenes del mundo. Lo repito, la neutralización del ejercicio de la dominación con respecto a las imágenes del mundo, es decir, neutralizar la dominación que no esté afectada por las imágenes del mundo. ¿A qué se refieren aquí? A la Weltanschauung, a la visión del mundo, pero en este trabajo se refieren a la visión religiosa del mundo de cada confesión. Y esto es lo que hizo que lo leyera varias veces hasta que me di cuenta que se refieren a eso, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el Estado constitucional también tiene que reaccionar con la autodeterminación democrática de los ciudadanos dotados con los mismos derechos. Esta genealogía del Estado liberal, también forma parte del trasfondo de la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls, A Theory of Justice, y está traducido por el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial muy económica, valga la redundancia, como teoría de la justicia, ¿no? Una editorial del Estado mexicano. Y habría que volver a leer la teoría de la justicia de Rawls para abordar este tipo de escritos. Es más, lo voy a anotar, volver a leer a Rawls. El derecho fundamental a la libertad de conciencia y a la libertad de religión es la respuesta política apropiada a los desafíos del pluralismo religioso. De este modo puede ser desactivado el potencial de conflicto en el plano de las relaciones sociales de los individuos, o de los ciudadanos, perdón. El carácter secular del Estado es una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar por igual la libertad religiosa. No basta con la benevolencia condescendiente de una autoridad secularizada que viene a tolerar a las minorías que hasta ahora han sido discriminadas. Ahora, la definición de lo que puede ser tolerado y de lo que ya no puede ser tolerado requiere razones convincentes que todas las partes puedan aceptar por igual. Y nuevamente se remiten a Forst en un trabajo del 2003 llamado sobre la concepción de la tolerancia del respeto mutuo. El Estado secular
En el Estado secular, el ejercicio político de la dominación tiene que ajustarse, en cualquier caso, a fundamentos no religiosos. La Constitución democrática tiene que llenar los vacíos de legitimación que abre la neutralización de las imágenes del mundo por parte del poder estatal. Cuando en este trabajo dice imágenes del mundo, se refiere a la Weltanschauung o la cosmovisión de las distintas religiones. De las distintas religiones y culturas, pero no olvidar que en este trabajo están hablando del componente religioso de esas culturas, ¿no? Cuando dice imágenes del mundo hay que remitirse a la Weltanschauung de las distintas culturas con sus religiones, ¿no? Bueno, en la práctica constituyente de los ciudadanos encuentran su origen los derechos fundamentales que esos ciudadanos libres e iguales han de reconocerse unos a otros si es que quieren regular su convivencia de manera autónoma y razonable con los medios del derecho positivo. El procedimiento democrático debe su fuerza generativa de legitimación a dos componentes. Primer componente, a la participación política igualitaria de los ciudadanos, que garantiza que los destinatarios de las leyes puedan también entenderse a sí mismos al mismo tiempo como los autores de esas leyes. Y en segundo lugar, a la dimensión epistémica de las formas de discusión y de acuerdo dirigidas deliberativamente que justifican la presunción de resultados racionalmente aceptables. Muy importante, estos dos componentes que debe tener la fuerza generativa de legitimación del Estado liberal o de la democracia. Y nos remiten nuevamente a Rawls, pero en su libro The Idea of Public Reason Revisited, o sea, la idea de la razón pública revisitada. Es un trabajo publicado por la revista de la Universidad de Chicago, de la Law Review, de la revista de leyes de la Universidad de Chicago, en el año 97. Y cito una parte de lo que dice ese trabajo de John Rawls. Dice Rawls, en términos ideales, los ciudadanos tienen que verse a sí mismos como si fueran legisladores y preguntarse cuáles serían las leyes, apoyados por qué razones que satisfagan el principio de reciprocidad, que en su opinión sería más razonable promulgar. Seguimos. A partir de estos dos componentes que ya mencioné, se explican las expectativas que se depositan en los comportamientos y convicciones de los ciudadanos. Expectativas cuya obediencia no se puede imponer jurídicamente. Las condiciones de la participación con éxito en la práctica de autodeterminación ejercitada en común definen los papeles de los ciudadanos. Pese a sus persistentes desacuerdos sobre cuestiones relativas a las visiones del mundo, la Weltanschauung, es decir, la visión cultural y religiosa de cada cultura, ¿no? Y a las convicciones religiosas. Los ciudadanos deben respetarse unos a otros como miembros con los mismos derechos de su comunidad política. Y sobre esta base de solidaridad civil, los ciudadanos deben buscar un entendimiento racionalmente motivado en las cuestiones que son objeto de controversia. En otras palabras, se deben unos a otros buenas razones. Rawls habla a este respecto de un deber de conducta cívica de los ciudadanos y de un uso público de la razón. Uso público de la razón, muy importante en este escrito. Y cito a Rawls en su libro Political Liberalism. Está traducido, Liberalismo Político, por la Editorial Crítica de Barcelona. El liberalismo político.
Yo lo he tenido sacado de una biblioteca y es un libro que es muy, muy bueno. Cito a Rawls. El ideal de la ciudadanía impone un deber moral, no un deber legal. El deber de civilidad. Ojalá fuera posible que todo el mundo cumpliera ese deber, ¿no? Para ser capaces de explicarse unos a otros cuando se trata de cuestiones fundamentales, cómo los principios y las políticas por las que ellos abogan y votan pueden apoyarse en los valores de la razón pública. Este deber también implica una buena disposición a escuchar a los otros y una ecuanimidad a la hora de decidir cuándo resultaría razonablemente acomodarse a sus puntos de vista. Cierro la cita de Rawls. El punto de referencia para el uso público de la razón solo surge con la diferenciación de una asociación de ciudadanos libres e iguales que se determina a sí misma y que viene fundada con arreglo a normas propias. Los ciudadanos se justifican los unos a los otros sus posicionamientos políticos a la luz de los principios constitucionales válidos. Rawls, nuevamente, se refiere aquí a los valores de la razón pública. Y en otros pasajes a las premisas que aceptamos y que pensamos que los otros podrían razonablemente aceptar. Y nos remiten nuevamente al libro El liberalismo político de Rawls. Y a esta cita, Rawls habla de, abro la cita, familia de concepciones liberales de la justicia. Cierro la cita. Una familia de concepciones liberales de la justicia, o sea, no una sola concepción, algo como un abanico, ¿no? A las que se puede referir el uso público de la razón cuando interpreta los principios constitucionales válidos. Entonces, retomemos. Rawls se refiere aquí a los valores de la razón pública y también a las premisas que aceptamos y que pensamos que los otros podrían razonablemente aceptar, porque en un estado que sea neutral con las cosmovisiones, Weltanschauung otra vez, solo pueden valer como legítimas aquellas decisiones políticas que pueden ser justificadas imparcialmente, a la luz de razones universalmente accesibles y que por lo tanto pueden ser justificadas por igual ante ciudadanos religiosos, ante ciudadanos no religiosos o ante ciudadanos de diferentes orientaciones confesionales. La ejecución de una regla, de una dominación que no pueda ser justificada de una manera imparcial, es ilegítima, porque en ella queda de manifiesto que una parte impone su voluntad a las otras. Los ciudadanos de una comunidad democrática están obligados a darse razones recíprocamente, porque sólo así puede la dominación política perder su carácter represivo. El principio de la separación entre la Iglesia y el Estado obliga a los políticos y a los funcionarios dentro de las instituciones estatales a formular y justificar las leyes. Nos remiten nuevamente a un libro de Forst, a justificar las leyes, las decisiones judiciales, los decretos y medidas únicamente en un lenguaje que sea accesible por igual a todos los ciudadanos. Por lo tanto, no puede ser el lenguaje de una determinada cultura religiosa, tiene que ser un lenguaje común. Sin embargo, los ciudadanos, los partidos políticos y sus candidatos, las organizaciones sociales, las iglesias y otras asociaciones religiosas en la esfera público-política están sujetas a una reserva o salvedad, términos importantes de este escrito. La palabra salvedad, que podemos traducir también por reserva, que no es del todo tan estricta. El primer aspecto es que las doctrinas comprehensivas, razonables, sean religiosas o no religiosas, puedan introducirse en la discusión política pública en cualquier momento, a condición
de que se ofrezcan a su debido tiempo razones políticas apropiadas y no razones derivadas tan solo de las doctrinas comprehensivas. Las doctrinas comprehensivas se refieren también a las doctrinas de una cierta Weltanschauung o visión del mundo o cosmovisión ligada a una cultura con su religión. Entonces, repito, es que creo que es necesario explicar estas cosas, ¿no? Repito para que no se pierda, para retomar el hilo, el primer aspecto es que las doctrinas comprensivas razonables, que ya dije lo que eran, sean religiosas o no religiosas, puedan introducirse en la discusión pública en cualquier momento a condición de que se ofrezcan a su debido tiempo razones políticas apropiadas y no razones derivadas tan solo de las doctrinas comprehensivas, que basten para apoyar lo que las doctrinas comprehensivas dicen apoyar. Y nos remiten a Rawls. Y bueno, Rawls restringe la citada salvedad a las cuestiones centrales que atañen a las esencias constitucionales. Considero que esta restricción, dice el autor de este trabajo, esa restricción que coloca Rawls, resulta poco realista en los ordenamientos jurídicos modernos en los que los derechos fundamentales afectan inmediatamente a las leyes específicas en la legislación y en la aplicación de la ley y en los que casi todos los temas litigiosos pueden agudizarse hasta convertirse en cuestiones de principio. Bueno, esto significa que las razones políticas que se aporten en cada caso no pueden ser propuestas meramente como un pretexto, sino que tienen que contar también con independencia del contexto religioso en el que están incorporadas. Y nuevamente nos vamos a Rawls, que dice, ellos, los valores políticos, no son marionetas manipuladas tras bambalinas por las doctrinas comprehensivas, es decir, las religiones. Vamos a ser más vamos a ahorrar palabras de ahora en adelante. De acuerdo con el punto de vista liberal, el Estado solo garantiza la libertad de religión a condición de que las comunidades religiosas no solo se embarquen en la neutralidad de las instituciones estatales con respecto a las visiones del mundo, sino también en la delimitación restrictiva del uso público de la razón de los ciudadanos. Rawls insiste en esta exigencia en vista de una objeción que él mismo se plantea. Y cito a Rawls. ¿Cómo es posible que aquellos que son creyentes respalden un régimen constitucional, incluso cuando sus doctrinas comprehensivas no puedan prosperar bajo ese régimen e incluso puedan debilitarse? Quiero hacer una pausa porque no quiero que duren más de una hora estos videos. Y aquí es difícil hacer una pausa, así que la haré cuando se cumpla una hora más o menos. Bueno, con su concepción del uso público de la razón, Rawls ha convocado a críticos enérgicos. Las objeciones no se dirigen en primera instancia contra las premisas liberales como tales, sino contra una delimitación secularista y demasiado estrecha del papel político de la religión en los marcos de un ordenamiento liberal. El disenso también parece afectar en último término a la substancia del ordenamiento liberal. Lo que interesa aquí son los límites a las pretensiones constitucionalmente ilegítimas. Los argumentos en favor de un papel político de la religión con dimensiones más generosas, argumentos que son incompatibles con el carácter secular del Estado constitucional, no deberían confundirse, sin embargo, con justificadas objeciones a una comprensión secularista de la democracia y del Estado de Derecho. El principio de la separación entre la Iglesia y el Estado exige de las instituciones estatales
una estricta imparcialidad en las relaciones con las comunidades religiosas. Los parlamentos y los tribunales, el gobierno y la administración vulneran la prescripción de la neutralidad con respecto a las imágenes del mundo cuando privilegian a una de las partes a costa de las otras. Quiero volver a repetir aquí para no ser, y lo hago por última vez para no ser fastidiosa, pero en este escrito estoy viendo que se usa las imágenes del mundo casi que como sinónimo de Weltanschauung, cosmovisión o una cierta visión de una cultura incluyendo su religión, de una cultura particular incluyendo su religión. Bueno, por el contrario, la demanda laicista de que el Estado debería abstenerse de adoptar cualquier política que favorezca o que constriña la religión como tal, equivale a una interpretación excesivamente estrecha de dicho principio. Por otro lado, el rechazo del secularismo no debe abrir las puertas de par en par a revisiones que abolirían la separación entre la Iglesia y el Estado, por supuesto, ¿no? Pues la admisión de justificaciones religiosas dentro del proceso legislativo vulnera el propio principio. La posición liberal de Rawls ciertamente ha dirigido la atención de sus críticos hacia las implicaciones normativas del papel de los ciudadanos más que hacia la neutralidad de las instituciones estatales con las visiones del mundo. Y aunque sea arbitrario, lo voy a dejar hasta aquí porque es demasiado forzado aguantar más de una hora de un video, sobre todo si no hay dibujitos y flechitas, ¿no? Vuelvo pronto con la segunda parte de esto o la segunda y tercera, no sé. Nos vemos.